Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a esta sesión en abierto en Psicodeporte Academy. Gracias por aparecer a esta hora tan intempestiva. Esperamos sinceramente que la sesión que haremos hoy, que se titula Claves para gestionar a tu equipo o grupo de entrenamiento en la situación actual de incertidumbre que estamos viviendo todos y todas, os parezca útil, os parezca interesante y, como os decíamos también antes, vais a tener la oportunidad al final de profundizar en cualquier cosa que hayamos explicado tanto Aritz como yo, o hacer preguntas que vayan un poco en la línea de la sesión de hoy. Sí os pediremos que aquellos que... Yo creo que todo el mundo tiene la cámara ya apagada, pero en cualquier caso la sesión que hoy estamos realizando la vamos a grabar y va a estar también disponible después en abierto, así que cualquier persona que no quiera salir en las imágenes está en su derecho, por supuesto, que por favor apague la cámara para que luego la grabación posterior no salga. Como os decía, lo haremos entre Aritz y yo. Aritz y yo somos los creadores de Psicodeporte Academy, somos los dos que tenemos la cámara en marcha y estamos encantados de que estéis con nosotros en el día de hoy. A ver si esto. Para que no os conozcáis, tanto Aritz como yo somos psicólogos del deporte, con un amplio background en el campo. En el caso de Aritz es licenciado en psicología, es máster en Psicología de Actividad Física y el Deporte por la UNED. Además, es psicólogo desde hace muchísimo tiempo, tanto en deportes colectivos como individuales. Además, es el profesor en Psicología y Liderazgo en la Escuela de Entrenadores de la Federación Guipuzcoana de Fútbol. Y, bueno, pues ha participado también en cursos para entrenadores y entrenadoras de la Escuela Vasca del Deporte. Y en mi caso, yo soy licenciado en Psicología con máster universitario de investigación en Psicología del Deporte y Actividad Física, y soy doctor también en Psicología del Deporte, además de, bueno, pues ser profesor en la Autónoma de Barcelona, en la universidad, y también ser miembro del grupo de estudios de Psicología del Deporte y formador de entrenadores desde hace muchísimo tiempo. Aritz, si quieres podemos explicar un poquito cómo surgió esta idea de Psicodeporte Academy brevemente, antes de que empecemos con el contenido propiamente del día de hoy. Sí, en primer lugar agradecer a todo el mundo su presencia. Es para nosotros un orgullo, es la sesión donde más gente se ha sumado a seguir la sesión, y para nosotros es un placer poder compartir en estos momentos tan difíciles y de tanta incertidumbre para todos. Bueno, Psicodeporte Academy al final surgió porque entendíamos que había una necesidad de ofrecer asesoramiento en psicología del deporte para entrenadores y entrenadoras de forma específica online. Había y hay muchos psicólogos y muchas psicólogas del deporte, pero entendíamos que había un hueco donde a través de cursos, a través de masterclass, a través de sesiones en directo en donde se profundizara de forma más práctica la psicología del deporte aplicada a las tareas diarias, tanto en entrenamientos como en competiciones de los entrenadores y las entrenadoras, y entendíamos que ahí había un hueco, y desde ahí desde esa necesidad es cuando Saúl y yo nos juntamos, que no nos conocíamos, nos conocimos precisamente a través de las redes sociales y al final, bueno, terminamos con la loca idea en alguna forma también de crear Psicodeporte Academy. Y dentro de Psicodeporte Academy, de hecho, por eso estamos aquí hoy, nuestra voluntad también es de no únicamente la parte de academia más de suscripción y con la gente que está pagando mensualmente por ese contenido, sino también poder hacer sesiones en abierto un poco para ayudar en momentos clave, ¿no? Como puede ser el momento de hoy, y entramos ya un poco ya principalmente en lo que veremos en la sesión, donde veremos principalmente 4 cosas. Haremos una introducción general a este momento, introducción de aspectos psicológicos que debemos tener en cuenta tanto como entrenadores y entrenadoras como también a la hora de gestionar nuestro equipo, grupo de entrenamiento, con unas pautas generales que yo creo que a lo mejor algunas de ellas ya las habéis visto porque son generales a nivel psicológico, no tan específicas de cómo gestionar un equipo, grupo de entrenamiento. Y entonces sí daremos paso a explicar 3 herramientas, estrategias, como queráis llamarle, específicas para ayudaros como entrenadores y entrenadoras a gestionar este momento. Vamos a hablar de cómo preparar varios escenarios que se pueden dar en el futuro. Estamos en un periodo de máxima incertidumbre en la cual no sabemos si esto va a durar 15 días, 3 semanas, 2 meses, si va a haber Juegos Olímpicos, si se van a posponer un año, por ejemplo, si las ligas van a terminar en junio, en julio, o terminarán ahora porque no va a haber más competición. Entonces vamos a intentar ayudaros para que preparéis
varios escenarios que os puedan ayudar también a mitigar un poco esta incertidumbre. Luego hablaremos de cómo mantener una comunicación fluida con el equipo, aspecto que consideramos fundamental para que este periodo pase de la mejor forma posible y se resienta lo mínimo posible nuestro equipo o grupo de entrenamiento. Y finalmente hablaremos de cómo aprovechar el tiempo que tenemos en casa, que es mucho, aprovecharlo de la forma más interesante posible para sacar el beneficio de una situación que, como sabemos, pues es complicada de gestionar. Un apunte, veréis que a medida que hayan diapositivas, os aparecerá por algún punto que pone podcast por ahí metido. Tanto Aritz como yo tenemos un podcast, el podcast de Psicodeporte Academy, y algunos de los temas que iremos tratando o explicando en el día de hoy van apareciendo, se han explicado más en profundidad en episodios del podcast pasados, así que os hemos puesto la referencia al episodio en concreto por si queréis profundizar, por ejemplo, en establecer objetivos, que luego explicaremos algunas cosas, en la gestión del estrés, que también luego diremos algunas cosas, pero que obviamente en una hora de sesión que haremos hoy no podemos entrar en detalle en todo. Entonces, si queréis profundizar sobre estos aspectos, lo podréis hacer individualmente en cada episodio de podcast. Ya por último, antes de entrar ya en la materia concreta, vamos a hacer una presentación a 4 manos, podríamos decir, Aritz, en la cual voy a empezar yo hablando de la introducción y pautas generales y de la primera herramienta, y luego Aritz va a cerrar también con la segunda y tercera herramienta que os proponemos para gestionar este momento de incertidumbre. En cuanto a introducción, lo primero que debemos tener en cuenta es que delante de una situación de estrés, que es lo que tenemos actualmente, situación que se escapa a nuestras demandas o nuestras capacidades habituales porque no estábamos preparados para estar en casa tanto tiempo, tanta incertidumbre que nos genera esta situación, cada persona puede reaccionar de forma distinta. Y es importante que como entrenadores y entrenadoras tengamos presente esta información. Es decir, cada deportista que estemos llevando va a reaccionar de una forma diferente a la situación que se plantea de estar encerrados en casa durante varios días. Algunos le verán el lado positivo, otros no. Algunos se enfocarán en todo lo que pierden con esta situación, otros les dará igual, otros van a sentir ansiedad por no saber qué va a pasar. Entonces, es importante que les preguntemos y que estemos en contacto con ellos y ellas, porque esta reacción, esta forma en la cual ellos y ellas vivan esta situación, va a condicionar después como las consecuencias para su bienestar, para su salud mental y, en última instancia, para un rendimiento hipotético que se puede reanudar cuando el cierre, el confinamiento se termine. En ese sentido, hay 5 emociones generales que podemos tener en cuenta y que todos y todas, tanto los deportistas como nosotros como entrenadores, podemos experimentar o estamos viviendo. Y es bueno que identifiquemos con cuál de ellas nos sentimos más identificados. La incertidumbre es la que un poco las vehicula todas, ¿no? Porque es lo que nos está pasando. No sabemos qué puede pasar o cuándo va a terminar esto. Y la forma en la cual reaccionemos puede ser a través del miedo, de la ira, de la tristeza o de la ansiedad. A priori, luego podemos hacer un trabajo de gestión, de reconocimiento y enfocar el lado positivo. Pero inicialmente, una de estas 4 emociones será la que predomine en nuestra forma de nuestro leer la situación que nos pasa. En cuanto a esto, sí que es importante que tengamos claro que este miedo a lo desconocido, que es lo que estamos enfrentándonos actualmente, es el miedo más básico y fundamental, porque se cumplen 3 condiciones con esto del COVID importantes que hay que tener en cuenta. Primero, es una amenaza nueva y desconocida, no había aparecido antes, no habíamos estado nunca confinados en casa tanto tiempo y haciendo frente a algo que nos vemos, que es un virus. Tenemos sensación de poco control sobre esta enfermedad, sobre la situación. No sabemos muy bien qué podemos hacer, salvo el hecho de, obviamente, pues las pautas de higiene, las pautas que nos recomiendan desde los estamentos oficiales. Y en tercer lugar, pues tenemos cierto temor a lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Porque escuchamos y leemos constantemente, y lo hacemos nosotros como entrenadores y también lo pueden hacer los deportistas, historias alarmantes, datos preocupantes en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en telediarios. Al final, lo que tenemos es un miedo, en cierta forma, a lo desconocido, un miedo que de una forma u otra deberemos gestionar y que como entrenadores y entrenadoras también es importante que demos espacio a los deportistas para que se expresen y para que les podamos ayudar un poquito a gestionar este miedo que tiene, como veis, una relación básica con la ansiedad. Al final, la ansiedad es una emoción
que lo que hace es referencia al futuro, a un futuro que es incierto, como es el caso que estamos ahora. Uno siente ansiedad cuando algo importante va a pasar en el futuro y no siente que tenga las herramientas necesarias para hacerle frente. Es un poco lo que nos puede pasar actualmente y es posible que esta ansiedad se dé también a los deportistas, así que es bueno que seamos sensibles, que seamos empáticos para entender esta situación. A grandes rasgos, y es un enfoque muy global que, como os decía antes, vale para el deporte, pero vale para un poco la vida en general, para hacer frente a esta situación, tenemos incertidumbre. Y para enfocar o para trabajar o gestionar, mejor dicho, esta incertidumbre, hay que hacer o enfocarnos hacia dos lados. Por un lado, aceptar que hay cosas que escapan a nuestro control. Realmente hay muchos elementos que no podemos controlar, como por ejemplo cuánto va a durar el confinamiento, si va a haber un final de las competiciones, si por ejemplo las ligas de fútbol terminan ahora y los que estamos en descenso bajamos y los que estamos en ascenso subimos sin tener la opción de poder pelear, por ejemplo, para evitar el descenso. No sabemos tampoco si se van a aplazar las competiciones, si por ejemplo se reanuda la competición a mitades de mayo, pero esto se va a posponer mucho más tiempo. Esto lo desconocemos y ese sentido es muy importante que controlemos expectativas. Es decir, que seamos capaces de hablar con los deportistas y de controlar las expectativas que tienen. Es decir, que no esperen mucho, sobre todo en cosas que escapan a su control. Y el otro foco principal, obviamente, es el hecho de enfocarnos en aquello que sí que está bajo nuestro control. En grandes rasgos es la gestión de todo lo que no depende de nosotros. Es decir, cuánto va a durar el confinamiento, si va a haber o no final de competiciones, todo esto escapa a nuestro control, pero sí está en nuestro control el hecho de decir, bueno, cómo gestionamos, cómo manejamos estas situaciones para que nos afecten lo mínimo posible en nuestro bienestar y en nuestro día a día confinados en casa al final. En ese sentido, hay 4 pautas generales que podemos aplicar. La primera, hablando también con nuestro punto de vista como entrenadores y de la misma forma con los y las deportistas, limitar el consumo de noticias y de redes sociales. Estamos en un momento actual que la comunicación que tenemos es enorme, estamos constantemente recibiendo muchísima información y a veces nos vemos desbordados y preocupados o ansiosos por elementos que no podemos controlar. Entonces, es muy importante que limitemos el consumo de noticias y redes sociales. No que no los informemos, sino simplemente que limitemos ese volumen de consumo. En segundo lugar, que nos centremos en conectar con personas cercanas, sobre todo familiares, también con aquellas personas que a lo mejor no podemos estar en contacto con ellas porque estamos confinados en casa, que no perdamos el contacto. En ese sentido, si tenemos deportistas que viven solos, por ejemplo, solos o solas, es bueno, es primordial, diría yo, que estemos en contacto con esa persona, porque la sensación de aislamiento, la sensación de estar en solitud, es bastante fácil que se pueda dar. Es bueno que estemos apoyando y estemos en comunicación con esas personas. En tercer lugar, primordial el hecho de cuidar cuerpo y mente, no descuidar alimentación saludable, nuestra higiene, que estando en casa pues se puede ver descuidada, ¿no? Luchamos menos a lo mejor. Hacer ejercicio de forma regular, por la parte como entrenadores, entendemos que los deportistas tienen su pauta física que les hemos ofrecido o brindado. Y por último, también cuidar o tener en cuenta nuestro estado de ánimo. Luego explicaremos cómo, pero es bueno que reflexionemos sobre cómo nos sentimos en este periodo. Porque situaciones de estado de ánimo negativos durante muchísimo tiempo va a tener impacto en nuestro bienestar como entrenadores y entrenadoras y pasa lo mismo con los deportistas. Entonces es muy bueno que tengamos este monitorizar en qué punto estamos a nivel de estado de ánimo. Y finalmente, el hecho de establecer rutinas para el día a día, que luego explicaremos en concreto cómo podemos hacer un horario con los deportistas para que lo apliquen también y que saquen el máximo provecho posible de esta situación que es, como mínimo, complicada. En cuanto... Perdón, que voy dando acceso a gente. En cuanto a objetivos específicos que podemos tener en cuenta para este momento, como entrenadores y entrenadoras, es bueno que tengamos, en primer lugar, que nos enfoquemos, en cuidar la salud mental y física nuestra, que a veces parece que lo descuidamos, ¿no? Pero creo que el primer paso es primordial, es que cuidemos la propia salud mental
no que la descuidemos, porque si no estamos bien nosotros va a ser complicado que podamos ayudar a nadie. En segundo lugar, por supuesto, que tengamos en cuenta cómo ayudamos a los deportistas a entender la situación actual y adaptarse a ella. Y finalmente, el hecho de mantener al equipo, grupo de entrenamiento, lo más preparado y conectado posible para el supuesto caso que la competición se reanude en un futuro más o menos cercano. Entonces, por un lado sería el hecho de ayudarles a entender y adaptarse a la situación actual, pero por el otro, también ayudarles a que sigan preparados, conectados a sacar el máximo provecho de este tiempo de confinamiento. Vamos con la primera de las estrategias, vamos con el hecho de prepararnos para varios escenarios posibles que se pueden dar. Con objetivos de esta estrategia, el hecho de poder disminuir la incertidumbre, es decir, de poder ver qué está bajo nuestro control como entrenadores y cómo podemos gestionarlo. Y en segundo lugar, preparar escenarios hipotéticos, pero que consideramos plausibles para empezar a adaptarnos a ellos. Es decir, si tenemos claro qué puede pasar y lo definimos de forma específica y sobre todo cómo nos preparamos para cada escenario en concreto, vamos a estar preparados si llega ese momento finalmente. Para todo esto que os estoy explicando, obviamente luego tendréis una herramienta disponible, que de hecho ya está colgada, la tenéis disponible en Psicodeporte Academy /especial, ahí tendréis la herramienta que os voy a explicar ahora para preparar estos escenarios y luego para hacer también una de las herramientas que explica Aritz en la segunda parte de la sesión. Primer elemento a reflexionar o a tener en cuenta como entrenador o entrenadora, que es un ejercicio que podemos hacer por nuestra cuenta como entrenadores y luego también hacerlo con los deportistas. Reflexionar o analizar de qué forma estamos viviendo esta situación. Por un lado, ver o apuntar, mejor dicho, cómo nos encontramos, cómo nos sentimos en estos días. Viendo también qué pensamientos tenemos habitualmente en estos días. Esto nos va a dar, no nos lo ponemos porque sí. Es decir, si no estamos viviendo esa situación de una forma más o menos saludable, es muy complicado que cualquier otra cosa que os contemos después la podamos aplicar. Entonces, por eso partimos de esta base de que vosotros mismos, vosotras mismas podáis analizar de qué forma os encontráis, de qué forma os sentís y qué pensáis habitualmente estos días de confinamiento. En tercer lugar, que también podéis reflexionar sobre qué cosas os preocupan, sobre qué cosas os hacen perder el sueño o tener cierta ansiedad a la hora de vivir el día a día. Viendo si son cosas reales, si son realmente causas que son reales, que van a pasar realmente, o si son imaginaciones o anticipaciones vuestras. Porque en un caso se afrontan de una forma y en el caso de que sean hipotéticas o que sean poco probables, se va a afrontar de una forma diferente. En base a estas causas, que analicemos si están bajo nuestro control, si realmente podemos hacer algo para cambiarlas o no, porque también lo mismo, nuestro enfoque para unas y para otras va a cambiar en función de si están bajo nuestro control o si realmente son cosas que escapan al control y únicamente hay que aceptarlas y trabajar en esta aceptación de estas condiciones. Y en tercer lugar, si realmente podemos hacer alguna estrategia, alguna cosa para hacer que esas cosas que nos preocupan tanto nos preocupen menos. Este ejercicio os recomendamos que lo escribáis. La evidencia científica lo que demuestra es que realmente si estamos escribiendo las cosas que reflexionamos, que pensamos, a nivel de efecto tiene mucha más fuerza que si lo hacemos a través del ordenador o si únicamente lo reflexionamos. Entonces, es bueno que nos hagamos estas tres preguntas, esta reflexión sobre cómo nos sentimos, sobre qué pensamos habitualmente y sobre qué nos preocupa para poder hacer luego la segunda fase, que es lo que os decía antes, de generar 3 escenarios posibles de qué pasa si. ¿Qué pasa si la liga termina y no hay fase final y bajamos de categoría, por ejemplo? ¿Qué pasa si no hay Juegos Olímpicos o se posponen un año? ¿Qué pasa si finalmente la liga se reanuda pero se acorta a 4 partidos únicamente? O la fase final se juega directamente, ¿no? Todas estas ¿qué pasa si?, que son escenarios hipotéticos porque realmente no sabemos qué va a pasar, nos van a preparar para, si llega este caso en concreto, tener alguna herramienta más ya en la chistera que podamos usar. En ese sentido, os recomendamos que reflexionéis y preparéis 3 de estos escenarios posibles que pueden darse en las próximas semanas.
Hablamos de deporte principalmente, ¿eh? No hablamos de salud vital ni de aspectos más de familia, sino nos vamos a centrar en el deporte específicamente y que pensemos como entrenadores y entrenadoras 3 posibles escenarios que se pueden dar a corto o medio plazo. El peor, que puede ser, por ejemplo, pues estamos en posición de descenso y bajamos de categoría y no tenemos la opción de pelearla. El que consideramos el mejor, que probablemente sería, bueno, pues la competición se reanuda en 15 días, probablemente. Y finalmente, aquel escenario que consideramos más plausible, el que creemos que es más probable que pueda producirse. Y que para cada uno de ellos nos informemos, que realmente analicemos si este peor escenario, el mejor escenario y el que creemos que se puede dar, cómo van a ser, ¿no? Que nos informemos. Antes decíamos que no consumiéramos demasiada información, ahora sí que es bueno que la consumamos porque tenemos un objetivo claro, que es saber qué puede pasar a corto plazo, medio plazo, porque vamos a anticipar estas condiciones. Una vez hemos pensado estos 3 escenarios posibles, el tema va a ser desarrollarlos y hacer un plan para cada uno de ellos. Vamos a describir el escenario en concreto, cuanto más detalles podamos elegir e incluir, mejor. Vamos a analizar los retos, aquello que nos va a plantear un reto en ese escenario, las pérdidas, por ejemplo, no ir a Juegos Olímpicos, porque no hay preolímpico, por ejemplo, ¿no? Y los beneficios, en el supuesto caso de que la competición se reanude a corto plazo, por ejemplo, pues para cada escenario, qué retos, qué pérdidas y qué beneficios nos plantearía ese escenario. En tercer lugar, que analicemos de qué forma nos podríamos adaptar a este escenario, si llega el momento. O sea, qué deberíamos saber hacer o qué deberíamos haber preparado antes para que cuando llegue ese momento estemos lo más preparados posibles para afrontarlo. Y finalmente, y en línea con el anterior, ¿qué podemos hacer ahora que estamos confinados para que cuando llegue ese momento estemos más preparados? O sea, realmente, ¿qué depende de nosotros y nosotras para estar más preparados y preparadas para cuando llegue ese momento? Estos 4 elementos os hemos preparado un cuadro que podéis usar o no usar, como queráis, pero que es bueno, como os decíamos antes, que hagáis la reflexión y completéis. Como veis aquí tenemos el escenario, los 3 diversos, la descripción de ese escenario, los retos que nos puede plantear ese escenario, las pérdidas, los beneficios, qué hacemos para adaptarnos a ese escenario y finalmente, qué hacemos actualmente en periodo de confinamiento para prepararnos para cada escenario. Esto es importante que lo hagamos tranquilos, sentados, con música relajante si queréis, como seáis más cómodos, pero que lo trabajéis en profundidad, porque os va a marcar un plan de trabajo, os va a hacer también un mapa mental de cómo enfocar estas próximas semanas que vienen por delante y que va muy en línea, que lo que luego os contará Aritz, de establecer objetivos específicos, con lo cual es bueno que hagamos este ejercicio de detallar escenarios, el peor, el mejor y el más probable, porque luego esto se vincula con cómo actuamos en cada uno de estos escenarios hipotéticos. Como os decía antes, las preguntas al final, ¿vale? Con lo cual, cualquier duda que tengáis, al final la resolvemos. Le paso el control a Aritz, le paso a ver si consigo, ahí está. Ya lo tienes. De acuerdo, gracias, Saúl. Pues pasamos de intentar manejar la incertidumbre, de buscar las diferentes alternativas que pueden existir y a través de ellas intentar sentir o percibir un mayor control sobre lo que puede ocurrir y en función de ello sobre lo que podemos hacer a nivel deportivo. Pero también existe la otra característica de este periodo de incertidumbre, de este confinamiento, que al fin y al cabo es que disponemos de muchísimo tiempo. En principio, tenemos que estar obligatoriamente encerrados en casa y esto nos hace tener mucho más tiempo de lo que lo solemos tener habitualmente, alejado de la rutina diaria, del trabajo, de los estudios, de los entrenamientos, que más o menos toda esa rutina nos ayuda a ordenar lo que es la vida. Ya tenemos más o menos todo ordenado, todos los días ordenados, y este periodo de tiempo lo que nos provoca es precisamente todo lo contrario, el tener que estar obligatoriamente en casa y el tener que afrontar este periodo. Ya que nos toca estar encerrados, os vamos a intentar proponer algunas formas concretas de cómo intentar aprovechar mejor el tiempo
como entrenadores y como entrenadoras. Y para ello os proponemos que trabajéis, así como en el día a día normal, nos basamos generalmente en rutinas, en tareas que tenemos que ir haciendo durante todo el día. En esta ocasión también nos invitamos a aprovechar y a realmente organizar estas rutinas, tanto para vosotros y vosotras, como entrenadores y entrenadoras, así como para tus deportistas, ayudarles también a tus deportistas a que organicen sus rutinas. ¿Qué tipo de tareas podemos incluir en estas rutinas? Pues, por ejemplo, organizándonos y establecer un horario diario, es decir, establecer una serie de horas para realizar ciertas tareas concretas. Por ejemplo, incluir el trabajo o los estudios en función de la situación en la que nos encontremos cada uno de nosotros y nosotras. Incluir también tiempo para el aprendizaje y los hobbies. Generalmente, una de las mayores dificultades o incluso quejas que podemos tener como entrenadores y entrenadoras es la falta de tiempo para poder hacer algo. Es decir, entre el trabajo, el estudio, preparar los entrenamientos, dirigir los entrenamientos, acudir a las competiciones, apenas nos suele quedar tiempo para poder dedicarle a otro tipo de hobbies o pasatiempos que nos gusten o en el que podamos pasar el tiempo. Por lo tanto, este sí que también puede ser un buen espacio de tiempo para aprovechar para desarrollar aquellos hobbies que normalmente no solemos tener tiempo para realizar y llevar adelante durante la temporada. Además, es importante también que respetemos tanto los horarios de las comidas como los horarios de los entrenamientos. Luego, de forma más específica, hablaremos de los entrenamientos, pero a la hora de respetar los horarios de las comidas, al final, todas estas rutinas y el hecho de respetar los horarios de las comidas nos va a ayudar a tener los pies sobre la tierra y, de alguna forma, a vivir toda esta situación de la forma más real posible. Si nos dedicamos a saltarnos las comidas, a desayunar muy tarde, a comer todavía más tarde, a medio cenar, a acostarnos muy tarde, todo esto lo que nos va a provocar seguramente será perder estas rutinas, perder también esta organización y con todo ello al final lo que vamos a perder van a ser los diferentes momentos del día y al final va a llegar un que no sabemos muy bien si nos toca comer, si nos toca desayunar, si nos toca dormir. Por lo tanto, es importante tener también una organización y respetar los horarios de comidas. También es importante respetar los horarios de entrenamiento, luego vamos a hablar de ello específicamente, pero para mantener el vínculo con el equipo y de alguna forma también que nos ayude a mantener una rutina y para ello también incluir el entrenamiento, cada uno desde sus casas y luego veremos de qué forma podemos organizarlo y comunicarlo, pero también consideramos que puede ser importante el mantener dentro de ese calendario semanal la sesión de entrenamiento. Y por último, también consideramos que es importante incluir espacio tanto para los descansos como para la desconexión. En definitiva, el estar encerrados, el tener una rutina, no debe significar que llenemos la agenda de actividades, de entrenamiento, de trabajo, estudios, luego tengo que hacer el hobby. No se trata de cargar en exceso toda la agenda y cargar en exceso toda la rutina, sino que además también tenemos y debemos tener tiempo para descansar, para desconectar, para ver una serie, para salir al balcón, para respirar, para mirar al cielo si queremos y para estar tranquilos. En definitiva, porque todo ello nos ayudará a llevar mejor este confinamiento. Y por último, también consideramos que es necesario cuidar tanto la higiene como la ropa que llevemos en casa. Al final, puede ser con el paso de los días, con el transcurso de los días, incluso a nivel emocional, ya ha comentado antes Saúl, pues nos puede invadir la tristeza, el desánimo a medida que vayan pasando los días y todo ello puede empezar a afectar en las diferentes rutinas de las que os estoy hablando ahora mismo y también afectar en cuanto a que, bueno, me levanto por la mañana, tengo el pijama, estoy en casa, no tengo que salir para nada, pues estoy todo el día con el pijama y de esta forma ya, por la noche me meto en la cama y al día siguiente igual. Es importante porque al final todo esto también tiene que ver con nuestra autoestima y con nuestra autoconfianza y el sentirnos útiles, sentir que vamos a intentar aprovechar el día, también nos va a ayudar a nivel emocional a llevar mejor este confinamiento. Y como os decía, no se trata de cargar
la agenda de un montón de actividades, sino que es importante también aprender a gestionar las expectativas. Ahora que disponemos tiempo, podemos tener la tentación de intentar aglutinar un montón de actividades. Voy a pensar para mi equipo una serie de entrenamientos para que hagan en casa, a la mañana, al mediodía. Podemos hacer dobles sesiones, triples sesiones. Yo también me puedo dedicar a apuntarme a un curso o a 2 cursos para aprender sobre táctica, sobre técnica. Voy a profundizar sobre aquellos aspectos de preparación física que creo que me vendrían bien también saber. Vamos a intentar ser realistas y vamos a intentar ser realmente consecuentes e intentar controlar las expectativas, no querer hacer demasiadas cosas, no querer abarcar demasiadas actividades y para ello debemos ser, como he dicho anteriormente, lo más sensatos posibles y lo más realistas posibles, sin querer hacer demasiadas actividades y demasiadas cuestiones tampoco con nuestros deportistas. Y vamos ya a la parte práctica, y en esta parte práctica nos vamos a dar, porque tampoco es nuestro objetivo ofreceros muchas herramientas y precisamente invitaros a hacer de alguna forma lo contrario de lo que os estamos también sugiriendo. Simplemente os ofrecemos esta tabla en la que en la primera columna podéis ver las diferentes horas, están espaciadas en tramos de 2 horas, de 8 a 10, de 10 a 12, etcétera, etcétera. Y es simplemente una simple herramienta para ayudaros a organizar el día y a incluir las actividades que os he comentado anteriormente. ¿Qué podemos incluir? Ahí podéis ver en la columna de la derecha del todo, con diferentes colores, podemos incluir estudios o trabajo en función de la situación en la que estemos, cuándo son los entrenamientos y directamente también incluirlos dentro de esa tabla semanal de organización, la alimentación, estar con los amigos o con las amigas, los hobbies, momento para el aprendizaje y descanso o dormir. Como veis también, al finalizar, en las 2 últimas filas, podemos hacer, os dejamos un pequeño espacio para que hagáis una pequeña valoración sobre lo que he hecho, es decir, qué es lo que tenía planificado hacer, cuáles eran las tareas y las actividades que tenía incluidas dentro de esta agenda semanal, qué es lo que he sido capaz de hacer y qué es lo que no he hecho. Y simplemente estas 2 filas para evaluar realmente nos deben servir para ir poco a poco también aprendiendo, porque como os decía anteriormente, quizás podamos cometer el error de intentar hacer demasiadas cosas y esto nos puede ayudar a ver el saber qué he hecho y qué no he sido capaz de hacer para intentar valorar de forma realista hasta qué punto he podido llegar, qué es lo que he podido hacer y qué es lo que no me ha dado tiempo a hacer. Y esto nos debe servir para ir adaptando pues, las tareas y las actividades de cada día. En definitiva, como siempre insistimos, es una cuestión de ir aprendiendo y de ir mejorando y de ir perfeccionando también la organización de la agenda. Como bien ha dicho Saúl, es un periodo nuevo para todos nosotros que no sabemos bien cómo vamos a ser capaces de enfrentarlo y de manejarlo cada uno de nosotros y de nosotras y, por lo tanto, debemos también entenderlo como un espacio de continuo aprendizaje y de continua adaptación también a la hora de crear esta agenda. Y podemos hacer, por una parte, una agenda para nosotros, como entrenadores y entrenadoras, y por otro lado, también, esta misma agenda semanal nos puede servir para ayudar a nuestros y nuestras deportistas. Está claro que en función del tipo de deportista que tengamos, que pueda ser un perfil más de formación, más de iniciación deportiva, otro perfil ya más de alto rendimiento, cada perfil tiene diferentes características y se deberá adaptar esta agenda semanal a cada perfil, pero en rasgos generales o en líneas generales podemos decir que podemos intentar adaptarla a cualquier perfil de deportista y, en definitiva, la herramienta nos puede ayudar a asesorar a los deportistas a que puedan establecer una serie de rutinas en su agenda semanal, ayudarles también nosotros como entrenadores y entrenadoras a completar la tabla, ayudar a gestionar las expectativas también, insistirles, al igual que os hemos insistido nosotros, en que deben intentar controlar, no pretender hacer demasiadas cosas cada día, intentar ser realistas e intentar solo planificar actividades que luego vayan a poder realizar. Y por último, ayudarles a que encuentren también el tiempo para aquellas actividades y hobbies que debido al cargado del calendario durante la temporada no pueden
llevar adelante durante la temporada. Es una herramienta muy sencilla que a través del contacto con nuestros deportistas también nos puede servir para ayudarles a organizar de alguna forma y a que sientan también un poco el control de lo que pueden hacer durante las semanas que dure este confinamiento y a tenerlo todo más organizado. Vamos a ver. Y por último, un aspecto también muy importante, ya ha hablado antes Saúl sobre la comunicación y de la importancia de la comunicación, de mantener una comunicación estable con los equipos y con los grupos deportivos que entrenemos, porque en definitiva en estos momentos de incertidumbre también nos puede ayudar a diferentes objetivos esta comunicación con el equipo o con los y las deportistas. En primer lugar, es importante insistir en que nos debemos comunicar con las personas, porque en muchas ocasiones como entrenadores y entrenadoras podemos tener la tentación de solo ver deportistas, de solo ver futbolistas, de solo ver jugadores de baloncesto, de solo ver atletas. Lo importante en esta situación es cómo está la persona, cómo está viviendo, qué emociones está teniendo la persona. Y a la hora de comunicarnos es importante tener en cuenta esta esfera. Es decir, estamos comunicándonos con esta persona porque es nuestro deportista, pero antes que deportista es persona. Y consideramos que es importante que ese aspecto nunca lo olvidemos a la hora de estar en contacto. En segundo lugar, también debemos comunicar al equipo cómo funcionaremos. A la hora de dar certidumbres y de dar sensación de control, también será importante ayudarles a organizar y ayudarles a entender qué es lo que vamos a hacer en este tiempo en el que vamos a estar cada uno en nuestra casa, con el objetivo fundamental de rebajar la incertidumbre y de que el deportista sienta que tiene cierto control sobre la situación y que también nosotros le podamos transmitir pues que tenemos cierto control y que tenemos claro qué es lo que vamos a ir haciendo y qué es lo que vamos a ir realizando durante esta época de confinamiento. Para ello, 3 pasos fundamentales. En primer lugar, planificarlo, es decir, cómo y cuándo me voy a comunicar, qué y para qué me voy a comunicar y qué reglas y normas vamos a establecer a la hora de comunicar. Por ejemplo, yo como entrenador o entrenadora deberé tener claro qué es lo que quiero comunicar, para qué, cuando me pongo en contacto con ellos, qué es lo que voy a transmitirles. Y por último también es importante establecer una serie de normas, es decir, voy a estar disponible 24 horas para ellos, voy a estar durante todo el día desde que me despierto hasta que me acuesto disponibles para ellos, les voy a contestar los mensajes, por ejemplo, de WhatsApp al momento, o voy a establecer una serie de pautas y de tiempo en concreto para poder responder. Es importante planificar todo esto para que precisamente nos ayude con la rutina y en la tabla que os enseñábamos anteriormente es una cuestión que la podemos incluir, el tiempo en el que se pueden comunicarnos con nosotros y establecer una serie de, por ejemplo, si voy a hacer reuniones individuales o voy a hacer reuniones colectivas, aparte de las sesiones de entrenamiento que comentábamos anteriormente, qué espacios voy a dejar para hablar con ellos. Una vez que hayamos planificado, el segundo paso será la puesta en marcha y, como veis, a la vez que la puesta en marcha seguramente nos tocará ir solucionando problemas que vayan surgiendo, dificultades, porque, como insistimos, todo esto va a ser nuevo para todos y vamos a tener que ir seguramente adaptando sobre la marcha las diferentes situaciones. Y, por último, hacer un seguimiento, análisis de cómo va y establecer, por ejemplo, un calendario de reuniones individuales, si puede ser, y también de reuniones colectivas con el entrenamiento. En definitiva, a nivel deportivo, ¿qué objetivos tendría esta comunicación? Esta importancia de mantener una comunicación fluida. Por una parte, mantener la cohesión, la identidad del equipo, es decir, sentir que los deportistas sientan que siguen formando parte de un equipo a pesar de que físicamente no estén en ese momento juntos y no pueden estar juntos durante un tiempo. En segundo lugar, también de apoyo y de ayuda, es decir, nosotros somos compañeros de equipo, yo soy tu entrenador, yo soy tu entrenadora, pero además también estoy aquí para ayudarte y entre todos tenemos que salir de esta situación y estamos para apoyarnos mutuamente. Y por último también, mirando también a futuro, mirando a tener también el foco
lo más centrado posible dentro de esta situación de dificultad y de esta situación que no es muy, muy real. Y además de esto, será importante precisamente adaptar los objetivos personales, académicos y deportivos también, en este caso, como decía, y para ello nos puede ser de gran utilidad el estar en contacto con la familia. En el caso de que tengamos deportistas de iniciación, deportistas menores de edad, a través de la comunicación de los horarios de entrenamiento, de cuándo van a ser los encuentros, las reuniones individuales, las reuniones grupales, incluso las reglas o las pautas que establezcamos para comunicarnos, cómo van a ser el funcionamiento de las sesiones que hagamos de entrenamiento a través de videoconferencia, qué programas vamos a utilizar, enviar información, ofrecer información sobre todos estos aspectos y también cómo realizar la comunicación con el staff técnico, es decir, si tenemos un staff técnico que está compuesto por diferentes profesionales, como puede ser el entrenador, segundo entrenador, preparador físico, pues establecer también de qué manera se va a realizar esta comunicación con el staff y que también las familias tengan esta información y sepan cómo actuar en caso de tener que ponerse en contacto con alguien. Y para trabajar la parte más práctica, vamos a ver, me salta. Pásamelo tú, Saúl, si puedes. Espera un segundo. Que a mí no me deja. Tenemos un problema técnico, y esto no pasa nunca, pero no pasa nada. Los directos siempre son así, no hay problema. Vale, ahí lo tienes. Sí, y para la parte práctica, y este sería ya también un ejercicio para todos vosotros y vosotras como entrenadores y entrenadoras, sería reflexionar sobre para qué podemos aprovechar este espacio de tiempo. Y esto lo uniríamos con qué quiero lograr yo como entrenador. Por lo tanto, por una parte estaría qué aspectos puedo mejorar, por ejemplo, como entrenador o entrenadora, qué aspectos también puedo mejorar con mi equipo, con mi grupo, en este espacio de tiempo. Y para ello deberemos trabajar el manejo de la información, porque hay mucha información alternativa. Si vamos a intentar lograr, por ejemplo, formación o intentar vídeos o recursos, libros que tengamos, hay mucha información y será importante también priorizar en este aspecto los aspectos que puedo mejorar. En segundo lugar, también establecer aspectos de mejora realistas. Si, por ejemplo, pretendo hacer algún curso, pues que sea de forma realista, valorando y evaluando de cuánto tiempo dispongo a través de la tabla de organización semanal que os hemos enseñado anteriormente y ver dónde me puede llegar a encajar, por ejemplo, el hacer un curso en concreto. Y también conectado con los posibles escenarios que se puedan dar. Pues conectado con la posible reanudación, conectado con, si por ejemplo ahora dicen que ya ha terminado la liga, que han terminado todas las competiciones en las que estábamos tomando parte, ¿qué es lo que voy a hacer? Es decir, valorar a la hora de reflexionar sobre cómo podemos aprovechar el tiempo, puedo mejorar también todos estos escenarios, por ejemplo, porque, por ejemplo, si yo empiezo a hacer un curso que dura 5 meses y resulta que la semana que viene, por ejemplo, o dentro de 2 semanas ya reinicia la competición, pues seguramente no me va a dar tiempo compaginar bien. Entonces, valorar bien este tipo de situaciones y analizar bien este tipo de situaciones a la hora de actividades que pueda realizar a futuro. Vamos a ver si va ahora. Sí. Y puede ser un buen momento precisamente para tomar conciencia de tanto de tus fortalezas como entrenador o entrenadora, como de tus áreas de mejora o debilidades, y también de aprovechar el tiempo para desarrollar las habilidades que puedes llegar a necesitar y que puedes desarrollar precisamente aprovechando este espacio de tiempo del que disponemos en estos momentos. En definitiva, sería intentar integrar, como os he dicho anteriormente, la visión de este confinamiento, es decir, qué es lo que puedo hacer en este espacio de tiempo con los objetivos del confinamiento. Tenéis 2 episodios de podcast, el podcast episodio 29 y el episodio 30, que hablamos
de este tema de la visión de equipo y de cómo podemos trabajar a través de la visión de los valores y de los objetivos que queremos inculcar a nuestro equipo y que os puede ser de gran ayuda a la hora de trabajar esta visión y esta perspectiva a futuro de qué es lo que puedo lograr yo durante este tiempo y qué objetivos puedo trabajar. Y la importancia también de escribir, como decía anteriormente Saúl, estos objetivos para poder desarrollarlos de manera adecuada. En definitiva, deberemos pensar en qué podemos mejorar con nuestro equipo a nivel de condición física, a nivel técnico-táctico, a nivel de aspectos psicológicos y de hábitos de recuperación y descanso. Y como decíamos anteriormente, intentar adaptar los objetivos que vamos a trabajar. No vamos a poder realizar las actividades que solemos realizar habitualmente en las sesiones de entrenamiento por motivos obvios, porque cada deportista y yo mismo, como entrenador o entrenadora, estaré en casa. Por lo tanto, deberemos valorar, por una parte, qué recursos disponemos en estos momentos para poder intentar acercarnos a tareas o actividades que podemos realizar o aprovechar con la mayor cercanía y con la mayor similitud respecto a las que hacemos en el entrenamiento, haríamos en el entrenamiento. Y también, por otra parte, no solo qué recursos tengo yo como entrenador o entrenadora, sino también qué recursos tienen los y las deportistas. Cuando hablamos de recursos, hablamos sobre todo de tiempo, disponibilidad. Por ejemplo, si estamos planteando el hecho de que, bueno, pues podemos aprovechar y podemos meter preparación física por la mañana y luego a la tarde realizar otra sesión de táctica analizando vídeos, por ejemplo, pues seguramente tenemos que tener en cuenta qué recursos, si disponen de esos recursos los deportistas. Si son estudiantes, seguramente tendrán clase por la mañana. Por lo tanto, no será muy realista planificar este tipo de objetivos. En segundo lugar, también trabajar con los conocimientos, manejo de la tecnología que tengamos tanto nosotros como los deportistas y conocer qué herramientas tecnológicas disponemos para poder realizar este tipo de actividades. Además, ser conscientes de qué herramientas disponemos en cuanto a recursos, por ejemplo, de vídeo, de grabaciones que tengamos, de entrenamientos o de competiciones para poder aprovechar y realizar visionados de vídeos, visionados de trozos de vídeos en los que trabajemos aspectos concretos a nivel táctico, por ejemplo, de análisis de juego, de toma de decisiones durante los entrenamientos, durante las competiciones. Y todo ello debemos ser conscientes de qué es lo que tenemos para poder luego planificar y establecer en los objetivos de las sesiones de entrenamiento. Y por último, también deberemos tener en cuenta con qué material para realizar ejercicios de actividad física disponen los y las deportistas en casa. Porque no será muy realista plantear, por ejemplo, el hecho de intentar que hagan propiocepción a través de los BOSUs, si seguramente la mayoría de los deportistas no va a tener un BOSU en casa. Por lo tanto, todo esto será cuestión de hablarlo con los y las deportistas, de intentar apuntar y de intentar tener una lista con los recursos con los que disponen cada deportista para intentar adaptar lo máximo posible los objetivos de forma realista, para que no resulte frustrante para los deportistas, de forma realista a los recursos de los que disponga cada deportista. Y estos objetivos deberán ser específicos, medibles, realizables, realistas y limitados en el tiempo. Es decir, a la hora de establecer estos objetivos será importante tener claro sobre qué, dónde, cuándo y cómo va a cambiar esta situación, qué es lo que queremos lograr a través de este objetivo. Será importante también cuantificar cuáles son los beneficios que puedan tener este objetivo, para qué vamos a hacer este objetivo, si realmente es posible, si es realizable lograr este objetivo y si el deportista dispone de los recursos, en este caso ya, de capacidad física, de capacidad de análisis, por ejemplo, de vídeos, etcétera, porque puede ser muy interesante o nos puede parecer una gran idea el establecer sesiones de análisis de vídeo, pero tenemos que tener en cuenta que el deportista o la deportista tiene que tener una mínima capacidad de entender esos vídeos, de entender el juego, de entender o de saber verse, por ejemplo, realizando una rutina técnica en los deportes que sean más técnicos, y por lo tanto debemos tener también todo esto en cuenta. Todo
En definitiva, se complica porque nosotros podemos tener muy claro el hecho de utilizar recursos de vídeos, que puede ser lo más accesible que incluso podamos llegar a tener, pero luego también debemos tener en cuenta la capacidad del deportista de análisis de esos vídeos a nivel técnico, a nivel táctico, para su aprendizaje. Y por ello también que sean realistas, es decir, que sea posible obtener el nivel de cambio reflejado con el objetivo. Y la última característica de los objetivos es establecer un tiempo para cuando queremos lograr ese objetivo. Para ello también os invitamos a que escuchéis el podcast número 12, en la que profundizamos sobre el establecimiento de objetivos de forma más específica. Y, en definitiva, el cuarto será establecer un plan para lograr estos objetivos. Por un lado, tanto para tu futuro como entrenador o como entrenadora, puede ser un buen momento para reflexionar sobre qué es lo que queremos lograr como entrenadores y entrenadoras, y también para este espacio de tiempo que vaya a durar el confinamiento. Y define los objetivos y tareas a corto plazo, es decir, qué voy a intentar hacer y para qué voy a intentar aprovechar este confinamiento, este tiempo, en línea con la visión a largo plazo de tu carrera como entrenador o entrenadora. Y para ello puedes utilizar un cronograma y preparar las sesiones para tus deportistas, en este caso, o para tu equipo, y que intentar, como decía anteriormente, que no sean únicamente de preparación física, sino que es intentar englobar las diferentes áreas del rendimiento deportivo. Y ya con las conclusiones le dejo a Saúl para que vaya finalizando con las conclusiones. Sí, a nivel de conclusiones, antes, sin embargo, hemos puesto conclusiones, pero nos parecía también interesante lo que explicaba ahora Aritz, terminar de completarlo un poco, ¿no? Porque a veces también hay la demanda de, bueno, fantástico, que nos explican, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica, ¿no? ¿Cómo trabajamos cada una de estas áreas que hemos planteado objetivos? Obviamente, esto no se basa en usurparos el trabajo, ni muchísimo menos, ¿eh? Los que sabéis de cada una de estas 4 áreas sois vosotros y vosotras, simplemente es daros algún recurso más que podéis tener en cuenta para plantear sesiones un poco diferentes, dado que estamos todos confinados y confinadas. Obviamente, como decía antes ahora Aritz, es primordial que todo lo que hagamos en estas sesiones esté conectado con los objetivos. Por muy chulo que pueda ser el vídeo que vemos en Twitter o en YouTube, es primordial que tengamos en cuenta que eso nos tiene que valer para ese escenario que hemos creado y esos objetivos en consecuencia que hemos preparado para que realmente el deportista saque provecho de esa situación, ¿no? A nivel técnico-táctico, análisis de vídeo, por supuesto, retos técnicos, también nos parece muy interesante o muy importante, mejor dicho, que en este periodo que estamos actualmente no únicamente entrenemos, sino que el deportista sepa para qué entrena, especialmente la parte física, qué rendimiento le saca, y también toda esta parte de que sea divertido en la medida de lo posible, situaciones extrañas, raras, pero si podemos potenciar la motivación intrínseca de los deportistas, de las deportistas, en ejercicios que sean un poco diferentes, que sean atractivos, eso que ganamos, ¿no? Porque van a estar en casa encerrados todo el día, entonces, si podemos incorporar en la sesión de entrenamiento algo que sea divertido, bienvenido sea, y de ahí lo que os pone en la diapositiva de retos técnicos, ¿no? A nivel táctico, obviamente no, si tenemos un deporte colectivo no podemos jugar, está claro, pero sí podemos plantear problemas tácticos y trabajar en equipo para, por ejemplo, en grupos pequeños, plantearles un problema táctico, por ejemplo, enviarles una tarea o un vídeo y que identifiquen cuál sería, por ejemplo, la mejor situación en una defensa de córner, me lo invento, o en un desplazamiento ofensivo, lo que sea. Pero el hecho de también trabajar la táctica a través de vídeo y a través de hacerles pensar y reflexionar cuál es la mejor opción en base a esas imágenes o esa tarea que están viendo. En tercer lugar, el hecho de repasar movimientos, en deportes sobre todo más artísticos, el hecho de repasar todo el trabajo técnico. Visualización, si ya la hemos trabajado antes, no os recomendamos que la incluáis ahora, pero sí que es cierto que es una herramienta psicológica muy interesante, muy interesante, para no perder todo el trabajo técnico-táctico, con lo cual, si ya la hemos trabajado con nuestro equipo antes, buenísimo que la incorporemos, que la trabajemos en este día a día con los deportistas. Y, obviamente, reuniones individuales de mejora. Es decir,
Antes habéis explicado muy bien el hecho de qué progresión puedo hacer como entrenador o entrenadora o cuál puede hacer mi equipo, pero ese proceso se puede aplicar igual a nivel de cada jugador o cada deportista individualmente. Para eso, en el episodio de esta semana, episodio de Podcast 38, dimos justamente una explicación de cómo trabajar con una jugadora, en concreto, la identificación de áreas de mejora, el trabajo en casa para saber qué aspectos puede mejorar, la reunión individual con esa jugadora y con todo este proceso de mejora, cómo se hace, ¿no? En segundo lugar, a nivel físico, el hecho de plantear sesiones conjuntas y rutinas físicas que ya conozcan. Obviamente no es momento para hacer cosas que ellos desconozcan. Intentaríamos situarnos en aquellos ejercicios o tareas que ya conozcan. A nivel psicológico, aprovechar para la toma de conciencia, es decir, ejercicios como los que planteábamos antes, de emociones, de pensamientos aplicados a la competición, por ejemplo, para trabajar gestión de emociones puede ser muy interesante. A nivel de analizar situaciones que influyen en el rendimiento, también primordial. Y por último, actividades más enfocadas a la cohesión grupal, como juegos en los cuales, aunque cada uno esté en su casa, también puedan trabajar o gestionar de forma colectiva. A nivel de hábitos de sueño, dos muy importantes porque nos estamos dando cuenta con los deportistas que llevamos que los hábitos de sueño se pierden bastante en esta época. Se quedan hasta las tantas con el móvil, en redes sociales, con lo cual el hecho de enseñarles estrategias para desconectar y relajarse puede ser muy interesante y también monitorizar la calidad del sueño. ¿Cuántas horas están durmiendo? ¿Qué calidad de sueño están teniendo? Es también muy interesante para mejorar esa área de su trabajo diario. Y ahora sí, en cuanto a 4 conclusiones que podemos daros para cerrar esta sesión, en primer lugar, y la más obvia, la más importante, el hecho de priorizar la salud física y mental y el bienestar psicológico por encima de cualquier otro aspecto. Estamos encerrados todos en casa, con lo cual intentemos ayudar tanto como podamos a que los deportistas que entrenamos lo pasen de la mejor forma posible. En segundo lugar, esto del hecho de marcar un plan para estas próximas semanas, anticipar situaciones que pueden ser problemáticas y ya marcar un plan de cómo nos vamos a adaptar a esas situaciones. En tercer lugar, el hecho de buscar el equilibrio en nuestro día a día. Equilibrio, por ejemplo, en cuanto, antes lo que decía Aritz, no querer mejorar todo de golpe, sino buscar un equilibrio en el volumen de tareas que podemos hacer para crecer como entrenadores. Equilibrio también en el consumo de información sobre el coronavirus que habitualmente estamos consultando, o también equilibrio en cuanto al número de sesiones o al volumen de comunicación que tengamos con nuestro equipo o grupo de entrenamiento. Y fue en último, la que también engloba un poquito las anteriores, es decir, trabajar para ayudar a tener percepción de control. Hemos hablado al principio, es una situación que genera un posible miedo a lo desconocido, mucha incertidumbre, con lo cual todo lo que podemos hacer como entrenadores y entrenadoras para reforzar esta percepción de control, tanto en los deportistas como en nosotros mismos, va a ayudar a poder hacer frente a esta situación y por eso los escenarios, los objetivos, que el deportista sienta que está aprovechando este tiempo de la mejor forma posible, que está creciendo a pesar de estar encerrado en casa o como mínimo que no está perdiendo tanto. Y también que le ayudemos a destacarle, a conocer que al final todo el mundo está igual. Con lo cual, no es que el resto de gente esté entrenando y tú no. Estamos todos igual en casa encerrados. En la medida en la cual podamos aprovechar lo mejor posible esta situación para no perder o para incluso ganar algunos aspectos a nivel de rendimiento, pues bienvenido sea. Y por eso es primordial que reforcemos, que remarquemos esta percepción de control. Y hasta aquí esta sesión, que nos ha ido el documento. A ver, un segundo. Aquí tenemos la última diapositiva. Como os decíamos al principio, ahora es el momento ideal para que, si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, nos la podéis plantear. Os daremos acceso a los micros otra vez para que nos podáis plantear. Si os parece bien, nos gustaría veros también, veros las caras y que os podáis poner la webcam en marcha para conoceros y para saber un poco más sobre vuestras experiencias. Y nada, un placer haberos explicado esto y confiamos que lo que hemos explicado en la sesión de hoy os sirva. Y en relación con esto, os hemos colgado ya las 2 tablas que hemos trabajado en esta sesión dentro de la web. Está en psicodeporte.academy/especial. Allí tendréis también el documento
que podéis utilizar, que podéis conocer para aplicar todo lo que hemos trabajado en el día de hoy.